Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, razonamiento, propósito, que nuestros oídos sean abiertos para escuchar de la palabra, para que el Señor obre en nosotros, para que nos haga cambiar lo que tenemos que cambiar conforme al carácter de Cristo. Así sea. Oramos por nuestro pastor, que Dios lo siga bendiciendo, que le diga al oído lo que nosotros necesitamos como su iglesia hacer y entender. Bendice este tiempo, Señor, y lo nombramos 3 veces: bendito, bendito y bendito para tu iglesia. Amén. Ay. Buenos días, familia, ¿cómo están? Muy bien, para los que están en grupos de Teos, acabo de enviar las notas de estudio, o sea, lo que vamos a aprender hoy, así que pueden sacar sus... Si alguien no llegó a su Teos, la nota de estudio, su líder de Teos le envía eso a su grupo de Teos, las notas de estudio de hoy, porque vamos a aprender varias cosas. Oye, démosle un aplauso al grupo de alabanza, ¿cierto? Que tocaron muy bien. Al grupo, no al baterista. Miren ese santo Padre. No, ya la perdimos, Marcelino. Amigo, despídete ya. Eso es un punto de no retorno. Ya cuando eso es público, ya. Bueno, iglesia, qué gusto verlos. Como siempre, decirles que los amo profundamente. Es una bendición. Cada uno de ustedes, con la mayoría de ustedes hemos llorado, he discutido, pero hemos crecido. Hemos crecido como iglesia y como familia, y los bendigo. Bueno, vamos a hablar de las cosas que Dios no puede hacer. ¿Ok? Porque Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Pero la Biblia registra que hay 2 cosas que Dios no puede hacer. Y quiero, para hablarte de eso, yo sé que es un tema como contradictorio, pero para hablarte de eso, primero quiero que sepas esto. Quizás el cristiano, se puede hablar mucho del amor, se puede hablar mucho de la fe, pero pocas veces nosotros como cristianos logramos interiorizar lo que significa la esperanza. Y quiero hablarles a ustedes hoy un poco de la esperanza y cómo esto concuerda con las cosas que Dios no puede hacer. En sus notas de estudio, pero pueden abrirlas, vamos a ver lo que dice Job, capítulo número 8, versículo 11. El amigo de Job le da un discurso a Job en ese capítulo 8 acerca... ¿Me pueden regalar monitor? No tengo monitor acá, please. En el capítulo número 8 del libro de Job, el amigo de Job le da un discurso impresionante a Job. O sea, le empieza a hablar de la vida, le empieza a hablar de los problemas, del sistema, del mundo, del pecado, le empieza a hablar de muchas cosas. Pero a mí me parece que el amigo de Job le explica a Job el verdadero problema que hay en el corazón del hombre, en la humanidad, ¿sí? Y dice Job capítulo 8, versículo 11, voy a leerlo en la Dios habla hoy. Los que se olvidan de Dios, sus esperanzas quedan frustradas. Los que se olvidan de Dios, sus esperanzas quedan frustradas. Y es que cuando tú te olvidas de Dios, cuando tú te olvidas de lo que Él es, tú y yo naturalmente vamos a tener que depositar nuestra esperanza en algo o en alguien. Y cuando hablo de eso, entonces, por eso muchas personas depositan su esperanza en un salvador y se vuelve un político, por ejemplo. No, este político es la esperanza de este país. Y no es cierto. La esperanza es Cristo Jesús. Eso no es cierto. Pero el hombre malinterpreta, o el hombre, por estar desconectado de su creador, de Dios, pone su esperanza en un político o en un sistema político. Porque, por ejemplo, nosotros creemos en la democracia, ¿sí o no? ¿Pero es perfecta? No. Y ya se ha demostrado que la democracia no soluciona los problemas de la humanidad. Y tampoco es el mejor sistema político que existe. Ni el comunismo, ¿no se escucha? Ni el comunismo, ni ningún otro sistema. También ponemos la esperanza en una persona.
Porque cuántas veces tú o yo nos metimos en una relación o idealizamos a un líder de una organización, no tiene que ser altamente cristiana, pero de una organización que empieza con, no voy a decir nombres, mentiras. Entonces, y se idealiza el líder, y cuando es el líder te das cuenta que no, que tiene imperfecciones, que no es coherente, que tiene desaciertos, viene una desilusión impresionante. O cuando tú le pones la esperanza a un hijo y ese hijo tiene 23 años y se enamora y se va de la casa y dice, qué guapo. ¿En dónde está tu esperanza? ¿Entienden? Cuando tú y yo no conocemos y no disfrutamos del amor de Dios, naturalmente vamos a depositar nuestra esperanza en algún lugar, porque la esperanza está ahí. O sea, tú y yo tenemos esperanza. El problema no es cuánta esperanza tú tengas. El problema es cuál es el depósito de mi esperanza. ¿A dónde yo estoy llevando mi esperanza? ¿En mi posición económica? ¿En mi salud? Todo eso es condicional, es variable, no permanece, iglesia. Y por eso es que dice, el amigo de Job dice, los que se olvidan de Dios, sus esperanzas quedan frustradas. Y lo que ocurre cuando una cultura se olvida de Dios, yo escribía esto, déjeme leerlo porque es bien complejo, pero déjeme leerlo. Lo que ocurre cuando una persona se olvida de Dios, la riqueza es idolatría, la vida es trivializada, el aborto es legalizado, la televisión es sensualizada, la conciencia es anestesiada, la educación es sexualizada y secularizada también. Las razas son segregadas, la moral y la ética son liberalizadas. La inmoralidad es alabada, la delincuencia es exaltada, las drogas y el pecado son promocionados, la familia es negociada, los cristianos son demonizados, Dios es marginado y muchos le van al Atlas. Que están en el puesto número, bueno, no importa. Bueno, después restauro los del Atlas, voy a darles un tema particular a ustedes. Entonces, no, pero la verdad es que cuando nosotros perdemos nuestra esperanza en Dios, o sea, no conocemos a Dios, desafortunadamente vamos a cambiar el orden de los valores. De verdad, vamos a desconfigurar esto. Vamos a destruir esto que Dios nos ha dado y que está muy bien diseñado. Y yo quiero preguntarles una cosa con honestidad, pero de verdad sean honestos. Dígame si sí o no. ¿Usted cree que este país va por buen camino? ¿Sí o no? Claro que no. Es más, le quiero preguntar esto. ¿Usted cree que América Latina o Hispanoamérica va por buen camino? ¿Sí o no? No. ¿Usted cree que Estados Unidos va por buen camino? No. ¿Europa va por buen camino? ¿África? ¿El Medio Oriente? ¿China? Nadie. Porque el hombre ha decidido poner su confianza en otro lugar, sistemas, personas, dinero, objetos, y se nos olvidó poner nuestra esperanza y depositarla en el único lugar seguro, que es Dios. Y por eso es que cuando no hay esperanza, uno confunde porque escúcheme esto, optimismo no es esperanza. Hay un programa acá que yo escucho todo el tiempo, que hay como un club del optimismo. Eso yo lo he escuchado en radio, no sé cómo se llama ni quién lo dirige, pero me llama mucho la atención que exista un club del optimismo. Ahora, si tú no sabes qué elegir y no conoces la esperanza y tienes dos caminos, el negativismo o el optimismo, pues lo menos peor es el optimismo. Pero tú, si conoces a Cristo, elimina el optimismo de tu vida y elige la esperanza. Es algo más superior y más grande, porque el optimismo son falsas promesas. El optimismo, Ana contaba que el médico le dijo que posiblemente le iban a hacer mutilación de seno. Básicamente eso es todo lo que le dijeron, y que era muy peligroso lo que ella tenía. El optimismo es ridículo. El optimismo dice: yo voy a estar bien, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien. Pero es que médicamente te están diciendo que no. El optimismo no es
no es coherente, no tiene sentido. Pero la esperanza es decir, no, la verdad es que las cosas están mal. No, la verdad es que no estoy bien de salud. O sea, la esperanza reconoce dónde estoy, no lo niega. Acepto dónde estoy, pero yo sé que Dios va a hacer algo. ¿Ven la diferencia? Porque la esperanza se deposita en el lugar correcto. El optimismo se deposita a sí mismo o en las situaciones o en la medicina o en otra cosa. Pero la esperanza dice, acepta la realidad, no estoy bien. No, que estoy pasando una crisis económica, pero no importa, todo está bien, todo está bien. Y terminas endeudándote más, porque hay un falso optimismo. No elijas el optimismo, elige la esperanza. La esperanza reconoce dónde está. Ahora, la Biblia habla de 3 tipos de esperanza. Ustedes en las notas de estudio lo pueden ir escribiendo. La primera esperanza es una esperanza ilusa. Una esperanza ilusa. Voy a ponerlo de esta manera. Tienes que llegar a las 8 de la mañana a dejar tus hijos a la escuela. Pero saliste 5 para las 8. Y de ahí a allá hay más o menos 20 semáforos. ¿Qué es una esperanza ilusa? Señor, que todos los semáforos estén en verde. Eso es una esperanza ilusa. ¿Estamos de acuerdo? No solamente pasa en la película del Todopoderoso. Pero en la vida real eso no va a pasar. O sea, en la vida real, lo lamento, vas a llegar tarde. Ten esperanza de que aceptas la realidad y llamas a la maestra y dices, maestra, vamos a llegar tarde. Me levanté tarde. Bueno. La esperanza ilusa es una esperanza tonta, irracional. ¿Tú crees, y te voy a decir una cosa, tú crees que tu matrimonio se va a recuperar sentado en el orgullo que tiene? No, pero todo va a estar, yo creo en Dios que todo va a estar bien. Ve y habla con tu esposa. Ve y perdónalo. ¿Tú crees que vas a salir de ese problema financiero si todavía no haces un presupuesto? Eso es una esperanza ilusa. Es más, si tú crees que vas a volverte millonario ganando la lotería, te voy a decir una cosa, es más fácil que viajes a la luna. Así te lo pongo. Aunque tú te compras lotería todos los días de tu vida, es más fácil que vayas a la luna. Tienes más probabilidad, hoy por hoy, de ir estadísticamente hablando. Amados, la esperanza ilusa es una esperanza que está sentada sobre la nada, sobre sueños guajiros, dirían en mi tierra, sobre algo ridículo, no tiene sentido. No vas a arreglar ese problema con tus hijos que tú tienes si tú no te sientas y pones límites saludables y de amor a la vida de tus hijos, a su desorden, a su alcoholismo, a sus perversiones. No vas a salir de ahí. No vas a tener una vida saludable si tú padeces de una situación de salud y no vas al médico. ¿Me copias o no? O sea, necesitas visitar al médico. La esperanza ilusa es así. Ahora hay otra esperanza que la Biblia la llama, que es una esperanza expectante, que es un poquito más arriba, una esperanza expectante. Y esa esperanza expectante es simple. Siembro una semilla de tomate, ¿qué voy a recoger? Es una esperanza expectante. Por eso a una mujer le dicen cuando está embarazada que está esperando, porque tiene esperanza. ¿O no? Es una esperanza expectante. O sea, hay algo por lo que yo me puedo soportar. Creo, es posible que vaya a llegar. Es posible. No es seguro. Lo lamento a las mujeres que han perdido bebés en el camino. Porque aunque estés embarazada, no necesariamente se tiene que concluir el embarazo. Es una esperanza expectante, es doloroso y eso es algo que tienes que arreglar y sanar en el Señor. Pero hay otra esperanza, que es una esperanza segura, que es el tercer nivel de la esperanza, así como la fe. La fe tiene 3 niveles, ¿se acuerdan los que están en Teos? La primera fe es la fe de iniciación, yo recibo a Cristo. La segunda fe es la fe de desarrollo, yo conozco de Cristo. Y la tercera fe es una fe de milagros. Mi vida empieza a caminar y yo veo milagros sobrenaturales por donde quiera que vaya. Igual de la esperanza, ilusa, expectante y segura. Hay una esperanza segura, una esperanza superior. Y esa es la que yo te quiero compartir en esta mañana. Por eso te quiero pedir que me acompañes al libro de los Hebreos, capítulo número 6, versículo 19 en la PDT. Dice así:
tenemos esa esperanza tan fuerte, subraye la palabra fuerte, y segura, subraye la palabra segura, como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo. Hay tres palabras que me gustaría que tomaras en cuenta. La esperanza superior tiene tres características. Es fuerte, es segura y es un ancla. ¿Alguien alguna vez ha hecho un crucero? ¿No? ¿Han visto el ancla de los barcos alguna vez? Es ridículamente gigante. O sea, solamente un eslabón de la cadena más o menos mide 1,70. Yo soy más chiquito que un eslabón de eso. ¿Te imaginas? O sea, a ese nivel. Y una cadena, es una cadena. Un eslabón puede llegar a medir 1,70, dependiendo del tamaño del barco. Y el ancla cumple una función importante. El ancla se lanza al alta mar para un motivo, para que el barco gire en el mismo círculo, de ahí no se vaya. El barco tiene que girar en el mismo círculo. Y lo que quiere decir Dios con eso es esto: cuando tú tienes esperanza, tu esperanza es un ancla. Está anclado en las profundidades del Señor. Ah, pero depende del tamaño de tu barco, será el tamaño de tu ancla. O sea, que si tú tienes un proyecto chiquito de vida, ¿cómo será tu ancla? Chiquita. Pero si tú tienes un proyecto de vida grande, ¿cómo será tu ancla? Les voy a contar. Cada mañana que me levanto y yo veo el proyecto de la casa hogar, veo el proyecto de la iglesia, veo las iglesias de Oaxaca, veo las iglesias que vamos a seguir sembrando, veo el equipo de misioneros que sigue creciendo, veo todo lo que significa sostener todo esto, digo yo, Padre, ¿por qué me has abandonado, pero en tus manos encomiendo mi espíritu? O sea, yo digo, yo me siento, no, eso no está fácil. No está fácil sostener ese volumen de ese barco. Ese barco pesa mucho y ese barco tendrá turbulencia y tendrá huracanes y tendrá muchas situaciones, pero yo le digo al Señor, haz de mí en mi corazón un ancla más grande, porque esa ancla me tiene que sostener cuando las cosas se pongan difíciles. Por ejemplo, a mí, o sea, ustedes saben bien que yo, una de las fuentes que tenemos como iglesia para sostener misiones y para sostener proyectos que hacemos es nuestra peregrinación a Tierra Santa. Ahora saben bien que está cerrado por el tema de la guerra en Israel. ¿Te imaginas? Si mi seguridad estuviera en la peregrinación y no en el Señor, uno se deprime. Se me terminan de caer los pocos pelos que me caen en la cabeza. Y déjame decirle que es una lucha mantenerlos ahí. O sea, es bien difícil. Pero si tu seguridad, si tu ancla de fe es Cristo Jesús, no es cuánta esperanza tienes, sino dónde la estás depositando. Eso es lo que quiero que sepas. Y por eso es que cuando se habla de que la esperanza es segura, es una esperanza fuerte y es una ancla, en esos tres aspectos quiero hablarte primero de lo que significa ser segura. Te quiero preguntar esto. Tu salvación, o sea, ¿tú te vas para el cielo seguro? ¿Sí o no? ¿O depende? ¿Seguro, doña Azucena? ¿Seguro? Los del Atlas, a pesar de seguro van para el cielo. No importa que vayan en el puesto G20, ¿va? Es que cuando hablé del tema estaba pensando en el buceo, en los que mantienen abajo, pero bueno. Tu esperanza, o sea, hay cosas que son seguras y hay 5 cosas que tú tienes seguras. Nadie te las va a quitar, ni tú podrás quitártelas, ni tú puedes. Primero, eres hijo de Dios. Ni tú puedes quitarte eso. No importa lo que hagas o dejes de hacer, ni tú podrás quitártelo, porque su paternidad contigo no depende de ti, depende de Él. No podrás quitarte jamás el perdón sobrenatural de Dios en tu vida. Si tú te acercas al Señor y vuelves,
Va de nuevo, Padre, jamás te podrás quitar tu perdón. Jamás podrás negociar su propósito en tu vida. Lo que Él planeó para ti se va a cumplir a pesar de ti en tu vida. Si no, pregúntale a Sansón. Terminó ciego, pero cumplió el propósito. ¿Entienden o no? Jamás de los jamás podrás quitarte la salvación. Y jamás de los jamases podrás quitarte la presencia de Dios. Eso es seguro. Él va a estar contigo all the time. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú vivas, Él estará contigo, aunque tú te sientas solo. Ahora bien, lo que pasa es que cuando yo pongo mi esperanza en cosas, personas, posiciones, situaciones, esos 5 cosas seguras empiezan a moverse, porque me empiezo a sentir solo, porque me empiezo a sentir culpable, porque empiezo a sentir que ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me casé? ¿O qué hago en esta iglesia? O empiezo a sentirme huérfano, rechazado, sin dirección. Por eso es que es importante que nosotros comprendamos que el ancla de nuestra fe es la esperanza. Y que una persona que tiene esperanza, no importa, mire, yo le quiero decir una cosa. Cuando yo estaba, la verdad es que Dios a mí me agarró, la verdad me agarró joven, gracias al Señor. Yo a los 17 años dije, no, me cansé de sufrir y no quiero sufrir más. Yo les digo una cosa, muchachos, háganlo joven. No lleguen ustedes a los 40 llenos de remordimientos. Yo se los prometo. Uno se ahorra dolor, uno se ahorra sufrimiento. Pero bueno, pero yo recuerdo que mi mamá oraba por mí. Y esta señora además me da una rabia porque, y Señor, Él te va a servir. Y oraba por mí, me ponía la Biblia en la cabeza. Sí. Y yo que quiero disfrutar la vida, yo decía por a mis adentros. Y si supiera que yo quiero una vida loca, libre, hacer lo que quiera. Bueno, y mi mamá, y yo tengo la esperanza que te va a servir porque y mi mamá oraba así. Mire lo que hizo esta oración. Mira, acá está mi hermana, otra por la que oró. Por cada hijo. Yo no lo veo, pero yo lo creo. Escucha lo que te voy a decir. Jamás a la fe la precede la esperanza. Primero necesitas esperanza y después fe. Por ejemplo, si tú tienes esperanza que vas para el cielo, lo crees, ¿o no? Si tú tienes esperanza de salvación, lo crees en tu corazón. Necesitas esperanza, porque para que me comprenda, cuando el apóstol Pablo habla de que hay 3 cosas grandes que tenemos, la fe, la esperanza y el amor, quiero ponerte esto en perspectiva. La esperanza son los planos, como un arquitecto que hace un plano. La esperanza son los planos. Pero la fe, ¿saben qué es? El primer ladrillo que pone. Porque la fe sin obras es muerta. Pero el amor es lo que hace que ese edificio se sostenga en el tiempo. Lo cuidas, le inviertes. Eso pasa con tu hogar, con tu familia. Hay cosas que tú no puedes ver, pero puedes hacer un plano, un mapeo. La esperanza es ese mapeo y eso es seguro en el Señor. Ahora, la esperanza, ¿en qué se basa? En la palabra de Dios. No se basa en tu estado anímico, se basa en la palabra de Dios. Y te voy a regalar 10 cosas, o te voy a decir 10 cosas por las cuales necesitamos esperanza. Si quieren puedes escribirlas porque esas no están en las notas de estudio. Tú necesitas esperanza en 10 aspectos importantes de tu vida. El primero, necesitas esperanza cuando te sientas solo. Dice Lucas, acompañen por favor el libro de Lucas. Lucas capítulo número 18, versículo número 1. Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca deben perder la esperanza. Ahora, ¿por qué debes tener esperanza? Porque aunque Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, hay 2 cosas que Dios no va a poder hacer. Hay solamente 2 cosas que Dios no va a poder hacer. Y la primera
cosa que Él no va a hacer es mentir. Dios nunca te va a mentir. Y la segunda cosa que Dios no va a hacer es dejar de cumplirte. Él siempre te va a cumplir. Mira lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 3, versículo del 13 al 20. Vamos a leerlo completo el texto. Hebreos 6, versículo del 13 al 20. Estás en Lucas 18. Hablando de Abraham. Abraham, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y como no había nadie más grande por quien él pudiera jurar, Dios juró por sí mismo. Hago un paréntesis. Cuando tú necesitas hacer un compromiso, un pacto, no juras por ti. ¿Por quién vas a jurar? Por alguien más grande, ¿no? Te lo juro por mi mamá. ¿Sí? Te lo juro por... Y si tú no vas a cumplir, tú dices, pues lo juro por mi suegra. Pero cuando tú vas a cumplir el pacto, tú necesitas algo que te represente, que sea más grande que tú. Y Dios dice que juró por sí mismo. No hay nadie más grande que Él. Así que Él se comprometió consigo mismo a cumplir una promesa que le dio a Abraham. Versículo 14. Vamos a leerlo rápido. Adelante. Y Dios dijo, verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Next. Y Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. ¿Por qué Abraham esperó? O sea, tuvo esperanza. ¿Por lo que quería que llegara o por quien se lo dijo? Ahí está. Te lo pongo de esta manera. Si yo lo escribí en esta semana los audios, yo te lo decía. Si yo te doy un cheque por 100,000 pesos, un cheque por 100,000 pesos, ¿tú me agradeces cuando te doy el cheque o me agradeces cuando cobras el cheque? ¿En qué momento agradeces cuando te doy el cheque? ¿Cuando lo cobras o cuando te lo doy? Va de nuevo, yo te doy un cheque. A ver, ven para acá, Delia. Ven para acá, Delia. Un cheque al portador. No es, quédate con esto. Te voy a dar un cheque, Delia, para que con este dinero te compres una casa. Son 2 millones de pesos. Esto es un cheque. ¿Ok? Dame el cheque. No, lo perdiste. Voy a darte para que te compres con esto una casa. ¿Por qué me das las gracias? Hasta que pero ¿qué haces? Da las gracias, ¿cierto? ¿Por qué da las gracias? Llévatelo para que lo cobre. ¿Sabes por qué me da las gracias? Porque eso es esperanza. Porque la esperanza agradece antes de ver. Ya vio el mapa. Porque aunque ella no sabe si está en los fondos o no, ¿ella qué dice? Yo creo en la palabra de este hombre. Ya no cree en el cheque. ¿En qué va a creer? Eso es lo que hace la esperanza. La esperanza cree en la palabra de Dios. La esperanza cree que Dios va a cumplir. Que Dios prometió, Dios cumplirá. Porque hay dos cosas que Dios no puede hacer: mentirte. Y si Dios te dijo, tú y tu casa serán salvos, póngale la firma a eso. Ahora, Dios no está obligado a cumplirte a ti en esta vida humana que tienes. Quiero aclarar eso. O sea, Dios no está obligado a cumplirte en tu tiempo. Porque recuerda que Él tiene un reloj que se llama eternidad. Y tú tienes un reloj que se llama 100 años. Máximo 120 si te va bien. Ese es tu reloj, pero Dios tiene un reloj que se llama eternidad. ¿Ok? Ahora tú dirás, ¿y a mí de qué me sirve cuando me muera? ¿De qué me sirve? Te sirve de mucho. Te sirve de todo. Porque lo más importante en tu vida no son tus 80 años en la tierra. Lo más importante en tu vida es tu eternidad. ¿O no te parece que eso sea lo más importante? ¿Saben por qué tenemos en esta cultura un problema tan arraigado con respecto a la muerte? Porque estamos en una cultura loquísima. Se le rinde culto a la muerte, se levanta altares a la muerte. Pero en México, hoy por hoy, yo estaba viendo esa estadística, ¿qué día? Estamos preocupados por la guerra entre Israel y Gaza y Hamas. Y en este momento quizás vayan 7,000 muertos, 8,000. Pero lo que la gente no sabe es que en México, hoy, en noviembre,
ya tenemos 36,000 homicidios registrados. 36,000 homicidios registrados en México. ¿No creen que tenemos una guerra adentro? ¿Y hay más muertos? Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque tenemos tantos muertos registrados, todo el tiempo muertos, pero seguimos rindiéndole culto a la muerte. Vaya, siga vistiendo a sus hijos de muerte. Siga declarando muerte sobre sus hijos, en vez de declarar vida. Hágalo, vaya. Y después no esté llorando. Amados, tenemos que ponerle sentido. Tenemos un Dios de vida. Jesús dijo que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Él es un Dios de ¿qué? Vivos, no de muertos. Ahora entonces Dios va a cumplir su promesa a pesar de esto. Y por eso es que dice aquí, y esperó con paciencia, next, versículo 16. Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande para darle seriedad a las promesas. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad y eso termina toda la discusión entre ellos. Next. De igual manera, Dios quería demostrar su promesa, que era confiable, que la gente iba a recibir lo que prometió. Y Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. Next. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Ahora, escúchame bien. ¿Qué te ha dicho Dios? Porque cuando uno llega al mes número 10 del año, uno ya empieza a hacer una evaluación de todo su año, ¿o no? Y uno empieza a decir, qué panzazo, como que sí, como que no, como que otros sí, me fue muy bien, otros como que regular. No importa lo que pasó contigo. Lo que importa es lo que Dios te está diciendo de tú. ¿Qué va a hacer con tu vida el Señor? ¿Qué va a hacer con los tuyos el Señor? ¿Tienen clara la promesa con la que iniciamos este año? ¿Ustedes se acuerdan o no? ¿La que Dios les dio? Yo me acuerdo la que Dios me dio a mí, está en Isaías. Los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas. Yo le creo eso al Señor. Y si tú no tienes clara la promesa que Dios te dio este año, ¿cuál es tu ancla? Yo te pregunto, en estas turbulencias, ¿cuál es tu ancla si no tienes clara la promesa? Lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. ¿No será por eso que las tormentas tratan de hundir tu barco? ¿Te tratan de meter en un cuadro de ansiedad? ¿En una desesperación profunda? ¿Cuál promesa te dio Dios a ti? Yo la tengo clara para mí, para este año. Y ya tengo clara la del próximo año, por cierto. Pero sobre esta de este año yo camino en fe, porque es imposible que Dios no cumpla su palabra. Pero si tú te levantas cada mañana y lo primero que haces es ver Instagram, TikTok, Facebook, esa va a ser tu esperanza. Pero si tú lo primero que haces es, háblame hoy otra vez, Padre, porque necesito gasolina para hoy, esa es tu esperanza. Depende a quién escuches, vas a esperar. ¿A quién estás escuchando? ¿Te estás escuchando a ti? Entonces te digo que te voy a dar 10 razones. Escribe: primero, para que no te sientas solo. Segundo, cuando la vida parece estar fuera de control. Cuando la vida se te desarma, necesitas esperanza. Cuando no ves un destino, un propósito. Cuando estás preocupado. Cuando no consigues lo que necesitas. O sea, estás en modo necesidad, que no es suficiente, me siento estancado ahí. Sexto, cuando has hecho algo malo, entonces tú te sientes que es por tu culpa. Cuando te has equivocado, hay desesperanza. Cuando has sido abusado, violado, lastimado, utilizado, lo siento por ti. Cuando eres empujado en la dirección equivocada, o sea, cuando el mundo te trata de empujar una relación tóxica, un hábito que te está destruyendo la salud. Cuando te sientes acosado por el miedo. Y yo les digo esto, iglesia. Por favor, vivan con esperanza. No vivan como lo que les dice el mundo. De verdad, es terrible. Yo decidí hacer algo por mi salud mental. No voy a ver más noticias de la guerra. Clausuré todas las noticias de la guerra por mi salud mental. Porque primero me duele. Y segundo, porque sé
porque es inevitable, bíblicamente hablando. Y tercero, porque eso baja mi esperanza. Mi esperanza está en Dios y su palabra, no está en lo que yo veo, está en lo que Él es. Y décimo, cuando te sientes derrotado. Pero les voy a decir algo, encontré la fórmula, encontré el antídoto en la Biblia para luchar contra estas 10 cosas que nos dan desesperanza, y está en el Padre Nuestro. ¿Alguien se lo sabe? Por eso la oración del Padre Nuestro es tan espectacular. Vamos a decirla, 1, 2, 3. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras, como también nosotros. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina. Hay que decirlo completo hasta el amén. ¿Por qué te lo digo? Porque ahora quiero que desfragmentemos el Padre y vamos a inyectarle antibiótico a la desesperanza. Pero quiero que lo hagamos juntos. ¿Les parece bien? Punto número 1, que nos da desesperanza cuando me siento solo. Pero el Padre Nuestro inicia diciendo, Padre Nuestro. ¿Estoy solo? ¿Con quién está? Conmigo. Cuando la vida parece estar fuera de control, segundo antídoto, inyéctate esto. Santificado sea tu nombre. ¿Sabes qué significa eso? Hay poder en el nombre del Señor. No tengo tiempo para explicarles por qué hay poder en el nombre de Cristo, pero solamente quiero decirles una cosa. Porque esto lo viví, es real, fue real, y así empezó mi ministerio público, así empecé la misión. Cuando yo llegué a la República Dominicana y estaba predicando en la UAS, que es la universidad pública, yo recuerdo que le predicaba a todos estos morenos dominicanos, que no les que lo que contigo, pastor, y no les entendía nada, porque hablan como si estuvieran cantando reggaetón y blin, blin. Yo no entendía nada, yo pensé que yo hablaba español, yo no entendía. Y no me entendían seguramente. Y recuerdo que ellos tenían algo que se llamaba bahías en la universidad, y en las bahías se ubicaban por pueblos, que la bahía de Barahona, que la bahía de Neiva, la de Santiago, la de La Vega, y así puras de las provincias dominicanas. Y yo colombiano. ¿Te imaginas un colombiano? Todo el mundo decía Pablo Escobar. Eso era horrible. No, eso es verdad, eso es horrible. Quitarse el estigma es horrible. No importa, yo llegaba y empezaba yo a predicarles de Cristo, y decían, y entonces decían, ahí llegó el colombianito, y como yo chiquito, me da un coraje. Pero yo un día me arrodillé y le dije, Señor, necesito que tú me digas cómo predicarle a estos negros. Ya, no lo digo despectivamente, o sea, mi tierra no es despectivo. ¿Cómo le predico a estos negros, Señor? Yo no entiendo. Ni les entiendo ni me entienden. Dos idiomas diferentes, dos culturas diferentes. Y el Señor me dijo, háblales de mi nombre. Háblales de mi nombre. ¿Qué es esto? Háblales de mi nombre. Y un día llegué yo, o sea, como lleno del Espíritu Santo, hermano. Y dije, ya me cansé, llevo como 4 meses, nadie me copia, nadie va a la iglesia. Yo me sentía frustrado, solo, 21 años, ¿sabes? Sin novia, peor. No, era terrible. Y yo agarro y le digo a uno que se llama Edwin Soto, mi primer discípulo, por cierto, oficial de la misión. Entonces estaban ahí, él estaba dibujando y me dice, le digo, vente, voy a enseñarles algo nuevo. ¿Qué nos va a enseñar? Les voy a enseñar el poder del nombre de Cristo. Entonces le dije a él, lee este versículo. Y el versículo decía, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Léelo, en el nombre de Jesús. Repítelo, en el nombre de Jesús. 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 No. Repítelo, nombre de Jesús, nombre de Jesús, Jesús. Cuando el hombre empieza a repetirlo, es como si lo hubieran empujado hacia atrás y se cayó. ¡Pum! Cayó al piso. Y ahí sí esos negros me tuvieron respeto, ¿yo? Papá. Este que está así, ¿qué pasó? ¿Qué lo que contigo? Porque así hablan ellos. ¿Qué lo que contigo?
El nombre de Dios tiene poder, les dije. Y yo después dije, me arrodilló junto a él, como yo nunca había visto eso, con toda honestidad. Dije, Señor, resucítalo, Padre, porque yo no sé qué hice aquí, Padre, resucítalo, porque Padre, yo no sabía por qué orar. Padre, que tú lo resucites entre los muertos. Conclusión, empezó a abrir los ojos y me dice él, oye, ¿por qué me desmayé? Yo le dije, yo no sé, pero Dios tiene algo contigo. Pero yo haciéndome el seguro, yo estaba, pero Dios tiene algo contigo. Bueno, yo para no contar, para no hacerle más larga la historia, él le compartió a su esposa de Cristo. Él se casó con esta Mayra. Y Mayra y Edwin dirigen la escuela de matrimonios en Dominicana, la que sembramos, hoy por hoy. Ese negro, el primero. Entonces yo no voy a explicarte todo lo que tiene que ver acerca del nombre de Cristo, pero cuando tú tengas un problema en tu casa, en tu hogar, di, Cristo tiene poder. La sangre de Cristo está en mi hogar, está en mis hijos. Y tú tienes que aprender a declarar en el nombre del Señor, porque es algo más grande que tú. Por eso, santificado sea tu nombre. Tercero, cuando tú no ves un propósito, venga a nosotros tu reino. Cuando tú digas, no sé para dónde irme, tú tienes que decir, Señor, establece tu reino en mi casa, en mi iglesia, en mi vida, en mi trabajo, en todo. Quiero que tu reino se establezca, porque el reino del Señor es un reino poderoso, hermano. No es para mediocres, es poderoso. Porque cuando en tu casa está reinando la discordia, el pleito, la ruina, el pecado, necesitas establecer el reino, hermano. Pero en serio, pero ya, es urgente. Son antídotos contra la desesperanza. Cuando tú no ves un propósito, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es el propósito. Y quiero decirte que cuando tú y yo vivimos desanimados, sin fuerza, es porque estamos perdiendo en cosas que no hacen parte del propósito de Dios. Estamos perdiendo tiempo en reuniones que no deberíamos estar, teniendo conversaciones que no deberíamos tener, porque nos desenfocamos del propósito de Dios. Y es establecer el reino de Dios en la tierra. Y empieza en tu casa. O sea que con esto quiero decirte, por favor, ora más en tu casa y discute menos. Por eso quiero decirte, por favor, lee más la palabra con tus hijos en vez de estar viendo Netflix. Ya se acabó. Y en tu matrimonio. Next. Cuando tú estás preocupado, danos hoy el pan de cada día. ¿Estás preocupado? Porque hay mentalidad de escasez. Mira al cielo y dile, Señor, necesito el pan, necesito la provisión. Se acaba la preocupación. Siguiente, cuando has hecho algo malo, perdona nuestras deudas. ¿Ven que todo el Padre Nuestro es un antídoto? Pero un antídoto eficaz. Es un antibiótico contra la desesperanza. Cuando has sido abusado, cuando te han engañado, robado, timado, te han sido infiel, cuando han roto un pacto contigo, lo siento, lo lamento, es doloroso, pero Dios dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el antídoto. Cuando eres empujado en la dirección equivocada por el sistema, por el mundo, no nos dejes caer en tentación. Porque eso rompe la esperanza. Cuando te equivocas, cuando metes el pie donde no tienes que meterlo. Pero no me dejes caer en tentación. Cuando has sido acosado por el miedo, sino que líbranos del mal. Cuando tienes temor, líbrame del mal. Pero cuando tú te sientas derrotado, termina diciendo el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, Señor. Yo estoy derrotado, me siento derrotado, pero tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Es un antídoto eficaz. Así que quiero decirte algo. La esperanza te va a mantener de pie, no solamente para que cierres el año, sino para que se cumpla el plan de Dios para tu vida, porque Él te quiere hacer, no te quiere hacer. Papá Dios te. Quiero que se pongan de pie, por favor. Perdón, los músicos, ustedes todavía. Ya les doy la.
Por favor, póngame en el video de la casa hogar. Quiero mostrarles algo que tenemos como proyecto y quiero que ustedes lo vean, iglesia. Se hizo un render de un proyecto que queremos hacer en la casa hogar, porque el próximo año seguramente van a ingresar más niños. Nosotros tenemos, la casa nos permite capacidad para casi 30. Pero este es el proyecto que queremos en la zona de arriba de la terraza. Anhelamos y vamos a trabajar en eso para que los niños tengan su propia cancha, ya no exponerlo, porque hay cosas legales por las cuales hay niños que no deben salir de la casa. Por ejemplo, hay niños que tenemos el resguardo porque sus padres se golpearon o abusaron o consumían drogas, entonces lo más recomendable es tenerlos en resguardo. Pero queremos esa zona, una zona de juegos, una zona como un tipo vivero, donde ellos puedan, digamos, vienen de la escuela, se suben y ahí pueden tener sus actividades en la tarde. ¿Qué les parece? ¿Ah? De la zona es que sea como un gimnasio para los más chiquitos, donde ellos puedan escalar. Ahí donde ustedes ven ese fondo, al fondo de su amarillo es un elevador que va a venir desde, los que conocen la casa hogar, desde el estacionamiento, ahí se puede construir y eso va a ser como una zona tipo cafetería para que ellos puedan llegar ahí a sentarse a las tareas y los niños y también los que van a la casa hogar van a tener también como un tipo salón para que tomen clases. Eso va a ser una bodega y ahí va a ser un foro o se puede hacer como un tipo salón de clase con una pantalla en el fondo, ahí la ven, para que ya no estén apretados ustedes en el garaje. Eso es lo que queremos hacer, los que están tomando clases aquí. Esto es un anhelo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No sé cómo. ¿Estamos de acuerdo? No sé cómo, cuánto ni siquiera. No quiero pensar en el número. Quiero pensar en lo grande que es Dios. Porque nuestra esperanza es el Señor. Ustedes lo han visto, ¿vieron los niños que estaban cantando? Son nuestros niños. Yo no les voy a contar su historia, pero muchos de estos niños les asesinaron a sus papás por drogas. O sus mamás se prostituían. Y nadie les dio esperanza. Nadie les dijo esto. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué, pastor, invertir tanto en esto? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Sí. Pues dígame, ¿quién? Pero tenemos una esperanza fuerte y segura, el ancla de nuestra. Dios es bueno, hermano. Pero algún día pasarán los años. Y yo lo hablo con respecto a nuestros niños. Algún día yo sé que ellos me van a reemplazar aquí adelante. Yo sé que ellos van a tomar este micrófono algún día. Y impactarán multitudes. No sé cómo, no sé cuándo, pero van a impactar multitudes, miles de personas. Y ustedes y yo sembramos en esas vidas. Como yo algún día que mi mamá sembró mi vida, prácticamente me entregó al servicio del Señor. Y junto con mi esposa, Dios nos ha permitido restaurar muchas vidas. Vidas destruidas, vidas en la droga, en el alcohol y así. En eso tenemos que tener esperanza, que Dios va a hacer algo grande. Pero tú tienes que hacer la diferencia. Tú no te puedes quedar sentado esperando que alguien haga algo. Vamos a poner manos a la obra. Y yo agradezco mucho porque esta iglesia, en ese sentido, no tengo nada que decirles a ustedes, iglesia. Ustedes son generosos. Yo no tengo nada que reclamarles, iglesia. Ustedes son generosos. Algunos dan más allá de sus propias posibilidades. Y los amo. Y estoy enamorado de esta iglesia. No cambiaría esta iglesia por nada. Los amo. Esto es un cheque al portador, literal. Los que quieran lo pueden tener. Ahorita se lo piden al grupo de staff. ¿El grupo de staff dónde está? Bueno, alguien del grupo de staff que venga, por favor.
Voy a explicar esto. Y quiero que lo hagas así. Toma, ahí se lo reparten. Esto tiene el propósito que nos recuerde que es Navidad. ¿Quién es Navidad? Jesús. Por cierto, ¿ustedes saben por qué nosotros, los cristianos occidentales, celebramos Navidad el 25 de diciembre? ¿Ustedes saben por qué o no? ¿No? Les voy a dar un dato que les va a ayudar mucho. Jesucristo murió el 15 de Nisan, bíblicamente hablando. Jesucristo murió el 25 de marzo, de esa época o sea, antes de la Pascua. Él murió el 25 de marzo, el 15 de Nisan. Eso dice la Biblia y así se cumplió, efectivamente, o sea, antes de la Pascua. Cuenta desde el 25 de marzo hasta el 25 de diciembre. 9 meses. Por eso creemos que Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Estamos? Porque su muerte está conectada con su nacimiento y su nacimiento con su muerte. Y nosotros vamos a celebrar el mejor cumpleañero, pero ¿sabe cuál es el mejor cumpleaños para Jesús? Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Y seguir sacando niños de las calles, amados. Ustedes no saben lo que hemos luchado con niños muy difíciles. Llegan maltratados, están acostumbrados a la violencia, están acostumbrados al abuso y quieren repetir lo mismo en casa. Hacer disciplina, enseñarles con amor, enseñarles con firmeza. No es una tarea fácil, pero tiene tanto fruto. Hoy por hoy, ustedes saben bien que por eso tenemos una bebé. La mamá de uno de los niños se levantó la mano y dijo: yo necesito ayuda, estoy mal. ¿Por qué quiere ayuda? Le preguntamos. He visto a mi hijo, algo ha cambiado en él, yo quiero eso. El niño evangelizó a su mamá. El niño le compartió de Cristo a su mamá con su vida. Y eso lo hemos hecho juntos, iglesia. Porque el que cuidó a uno de mis pequeños me cuidó a mí. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y tú me estabas vistiendo. Estaba desnudo. El que cuidó a mis pequeños me cuidó a mí. Como iglesia tenemos una responsabilidad impresionante, cuidar las nuevas generaciones. Nos las quieren destruir. Literal, nos quieren destruir las generaciones. Es triste lo que está pasando allá afuera. Es de verdad desgarrado. Entonces, esto cumple el propósito de que si tú lo quieres hacer es voluntariamente, tú siembres, dones. Pero quiero decirte esto, no dones por razón. No quiero que des una ofrenda por tu razón. Quiero que des una ofrenda por tu revelación. Si tu razón te dice, me alcanza para 10,000 pesos, no los des. De serio, no los des. Aunque los ocupemos, no quiero que los des por razón. Quiero que los des por revelación. ¿Qué significa eso? Que tú no haces cuentas, que tú dices y tomas esto y le dices: Señor, en esperanza y en fe, pon un número en mi mente. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero que tú lo hagas.